ampliamos una de las noticias del día, el intenso trabajo en el Catatumbo para controlar el derrame de crudo ocasionado por el atentado del ELN al oleoducto Caño Limón Coveñas. Andrea. Veamos entonces el mapa. La Mancha recorrió 117 kilómetros en la zona del Catatumbo, donde unos 5.000 pobladores asentados en los corregimientos de San Pablo, el Acerrío y La Gabarra son los más afectados. Y vean esto, 85 especies de animales están en riesgo y los expertos calculan que la recuperación de los daños puede tomar a la naturaleza entre 15 y 20 años. Pues a propósito de este tema, nos acompaña el exviceministro de Minas y Energía, Alejandro Martínez. Doctor Martínez, buenos días. Es un gusto saludarlo, señor. Muy buenos días, Juan Eduardo. Doctor Martínez, este atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, ¿cómo afecta al sector minero energético en concreto? Pues tiene unas implicaciones muy fuertes para el sector en la medida en que implica, por supuesto, pues retornar a estos ataques terroristas. En el año 2017 llegamos a un pico de ataques en el año que no habíamos visto desde el año 2001. Digamos que es una actividad que en los últimos años se ha venido recrudeciendo. Y eso implica para el sector que pues, el país pierde competitividad en la medida en que el riesgo de seguridad en Colombia se aumenta. Eso quiere decir que para las compañías presentes en Colombia va a ser más difícil que les aprueben proyectos de inversión acá porque el riesgo es mayor. Ahora, desde el punto de vista de producción, no se está logrando parar la producción afortunadamente, gracias a la excelente labor de atención de estos desastres que está realizando Ecopetrol. Ecopetrol tiene un plan de contingencias y reacciona en forma muy rápida. De hecho, de muchos países, recientemente desde México, llaman a Ecopetrol para que les asesore en la atención de estas crisis. Entonces, gracias a la labor rápida de Ecopetrol y a algunas operaciones que se realizan en materia de transporte, se logra que no se pare la producción. Pero el impacto para el país en términos de competitividad pues es muy alto. Pero si usted lo mira en su contexto, lo más grave no es eso. Eso es importante, por supuesto. Pero lo más grave es el daño ambiental que se ocasiona y el riesgo social. Es que hay una clara vulneración de los derechos humanos de esas personas presentes en esas regiones y el daño ambiental pues es irreparable. Irreparable, así es. Doctor Martínez, la otra noticia del día es la luz verde al fracking en Colombia. ¿Cuáles serán los efectos, digamos, de este tema, de esto que dice la comisión de expertos? ¿Cómo lo ve usted? Pues ayer estuve precisamente en la presentación del informe final. Quedé impresionado, realmente se trata de un grupo de científicos del más alto nivel. Es una comisión realmente independiente. Me llamó mucho la atención que el análisis que hicieran fue no solamente técnico, fue un análisis integral. Ellos miraron diferentes aspectos, miraron los problemas, por supuesto, ambientales, pero miraron también los problemas de salud, los riesgos que existen desde el punto de vista de la debilidad institucional en las regiones, los impactos sociales, digamos que dieron una mirada muy integral a los riesgos que puede implicar el fracking y propusieron una serie de recomendaciones que a mi juicio pues son bastante estrictas, elevaron la vara, como se dice comúnmente, en una forma grande. De hecho, reconocen que Colombia ya tiene una normatividad para regular el fracking que es de las más estrictas en el mundo y a pesar de ello encontraron algunos vacíos, presentan recomendaciones y como le digo, las recomendaciones que tienen son realmente muy estrictas, con lo cual, y en diferentes aspectos, con lo cual uno diría, bueno, si en Colombia se va a hacer el fracking, como parece porque le dieron luz verde, va a ser bajo unas condiciones y unos requisitos muy altos y antes de poder proceder en forma comercial hay que hacer unos pilotos de investigación. Entonces creo que va a ser un ejemplo en el mundo entero de un buen manejo de unos riesgos que esta comisión perfectamente independiente, como le dije, ha presentado. Yo quedo pues bastante esperanzado. Espero que la industria petrolera encuentre que esos requisitos tan altos en todo caso sean realizables. Yo creo que sí, a pesar de lo estrictos que son. Doctor Martínez, ¿por qué hay tanta resistencia al fracking? ¿Qué tan peligroso es realmente? Vea, yo creo que aquí hay de todo un poco.
cuando se empezó a hacer el fracking en los Estados Unidos, se hizo en forma apresurada, se hizo sin las técnicas adecuadas y se cometieron muchos errores. Estamos hablando de unos 30 años y eso generó una estigmatización muy fuerte. La situación ha cambiado mucho en estos años y los requisitos y los requerimientos pues se han vuelto más estrictos y sobre todo hay regulaciones muy fuertes y entonces en todas partes en el mundo ya se está autorizando la realización del fracking. Pero queda esa mala imagen. Se señala, por ejemplo, el riesgo por el tipo de químicos que se utilizan en el agua que se inyecta para poder hacer el fracturamiento de la roca generadora. En un principio las compañías no revelaban qué químicos ponían, entonces eso generó muchas suspicacias. Hoy en día ya tienen hasta una página web donde cada uno informa cuáles son los químicos que usan y son químicos que se usan para pintalabios, para detergentes, para champús, etcétera, que en dosis pequeñas, como se usa en el fracking, pues no tiene por qué generar ningún tipo de problemas. Y así la gente se preocupa por la sismicidad. Resulta que se dice que el fracking puede generar una sismicidad y en efecto la genera, pero es muy pequeña, de hecho es imperceptible para el ser humano. Pero todo esto implica que la discusión se dé en forma objetiva, que se permita a los científicos, a los expertos explicar, identificar los riesgos y proponer recomendaciones, que es lo que Colombia está haciendo afortunadamente. Porque esta discusión tiene que ser una discusión donde prime el análisis técnico, el análisis científico, porque Colombia pues entre otras cosas, puede triplicar su nivel de reservas de petróleo. Y no podemos darnos el lujo, un país con tantas necesidades, con tantas afugias, con tantos problemas, con tanta gente tan pobre, de no aprovechar esos recursos en una forma de vida. Entonces, creo que hay que lograr ese equilibrio y yo quedo muy tranquilo de que la Comisión presente unas recomendaciones que logren ese equilibrio entre el buen aprovechamiento del petróleo y un buen manejo de riesgos. Eso es lo más importante, doctor Martínez. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN.